Buenos días a todos, disculpa las inconveniencias, todo el retardo y eso. Bueno, yo lo quiero presentar, él es Hernando Sóstenes Garza Lozano, él es máster en artes, periodista, dramaturgo, promotor cultural, catedrático, escritor, crítico de teatro y muchas cosas más. Y bueno, quisiéramos que nos contarás un poco por qué decidiste estudiar la carrera de periodismo. Bueno, muy bien, gracias por el espacio y la oportunidad. Esperemos que tengan un aprendizaje de esto. Mi primer encuentro con el teatro se dio en la secundaria. Sí, fue a través de una obra de teatro sobre una familia de mudos. Nunca se me va a olvidar eso, que destacaba la incomunicación humana, que es uno de los grandes problemas. Eso lo veo en perspectiva. Y por la influencia de la televisión escribí un texto donde se desarrollaba un programa de televisión como obra de teatro. Y ha sido una constante en mis trabajos, la influencia mediática a través del teatro, que a su vez es el teatro el padre de todo esto. Y escribí 2 textos que se estrenaron y se montaron en la secundaria. Y me la pasaba escribiendo y leyendo poesía, teatro, como algo clandestino, porque pues, no todo el mundo le interesaba, ya saben, todo esto, ¿no? Y uno de los encuentros que yo sé que alguno de ustedes lo tendrá, uno de los encuentros interesantes, además de Borges y de Poe, Edgar Allan Poe, que son autores que te van a marcar, además de Neruda, Gabriela Mistral, toda nuestra poesía latinoamericana, son como los cimientos de lo que vas a tener, y eso es bien importante. No sé si ustedes ya los tienen, hay que regresar a esos, digamos, para mí son como tus cómplices, tus padres, ¿no? En ese sentido, ¿me explico? Por las estéticas, por lo que te marcan, por la fascinación que tuviste al acercarte. Y yo pues leía estos textos porque me ha gustado la poesía también. Y el teatro, García Lorca, algo de los griegos, Edipo, y ahí empezamos. O sea, todo esto fue desde la secundaria, ¿no? Sí. Perfecto. Usted había dicho que se salió a los 19, 20 de facultad, ¿cómo había? Sí, yo estudié periodismo en comunicación y egresé de aquí de la Universidad Autónoma de Nuevo León y fui a solicitar trabajo en el periódico El Porvenir. Llego, hago la solicitud y me dicen vente un viernes y vente un lunes a trabajar. Lo que pasa es que era otra época, no había tanta demanda. La demanda todavía de la televisión, porque todo el mundo, hubo un momento que todo el mundo quiere ser conductor, cuando no había red todavía, por supuesto, conductor de televisión. Eso todavía no era el fenómeno. A mí me tocó otra época, digamos más relajada, más de, evidentemente no había computadoras en las redacciones, había máquinas de escribir en El Porvenir. Y llego al lunes y lo primero que me dice, bueno, vete a entrevistar a tal pintor. Y yo le decía, bueno, ¿qué voy a preguntar? Eso tú lo sabes. Entonces te das cuenta que es cierto, tienes todo el background de la que te da la universidad, pero tú también tienes que traer un background, yo le llamo de inversión personal, de lecturas, de ver cine, pero demasiado, ¿sí me explico? También que van a ser parte de tu aprendizaje, de cotejar esos autores que leíste en la facultad, ¿no? Bueno, además en la facultad actué en una obra estoy acordando, de 6 personajes en boca de un autor, de Luigi Pirandello. En ese tiempo también escribí un texto basado en La Nivola de Miguel de Unamuno, en ese sentido, la otredad. En esta novela de principio del siglo XX, un personaje que se entera que su autor lo va a asesinar, va a ver al personaje, al autor. ¿Sí me explico? No sé si estos temas ya son recurrentes para ustedes. En la literatura tienen años
y esos son los que me gustaron. 6 personajes busca un autor, es la discusión de 6 personajes sobre el sentido del creador. Es un gran autor italiano que se llama Luigi Pirandello, y fue algo que yo interpreté al director y en otra escena al padre de familia como parte de un examen de la facultad. Y luego escribí con un amigo un monólogo que se llamaba ¿Quién es el asesino?, que se trataba de un chico perturbado que viola y asesina a una niña. Y la estructura desde ese tiempo era en flashback. Duraba 10 minutos, hace varios años. Incluí la música de Mozart para hacer el contraste del drama, y era un monólogo. Entonces aprendí ahí que más vale no contarlo todo, pero sí dejar pistas, porque el arte sugiere, dicen. Y se ganó el premio, el primer lugar, lo presenté en televisión, etc. Y en prensa. Pero es sobre algo que ahorita ya es muy común, la violencia desatada, que para ustedes ya es algo, en ese tiempo era un tema, bueno, sigue siendo un tema terrible, ¿no? Porque el discernimiento se establecía a partir de que tú le presentas al público la situación del personaje, porque se supone que es alguien que está afectado mentalmente, es hijo de una prostituta, etcétera. Con esos cambios que dice de tiempos, del avance tecnológico, de avances de género, de obras y demás, ¿piensa que el periodismo de arte y todo lo demás se ha afectado mucho en buena o mala manera con todos esos cambios? A ver, ¿Y mira, más el teatro y demás lo ha afectado positivo o negativamente? son las épocas que nos ha tocado vivir, porque de un texto que redactábamos 2 cuartillas, de la sección del norte, porque después me fui a trabajar al periódico El Norte, la de cultura tenía 20 páginas y yo reporteaba 10 notas diarias, reportajes, entrevistas. ¿En qué año fue eso? Eso fue en 80s y 90s. ¿Y qué pasó? Vino la crisis, vino el crimen de Colosio, no sé si sepan, se acuerdan de eso, y la muerte de Colosio, a veces no se ve el impacto económico que tuvo. Y además la crisis de Salinas. Pero lo de Colosio determinó un cambio económico impresionante por la crisis que se avecinaba también, la crisis del cambio de Salinas a Zedillo. Eso implicó que en el periódico El Norte se cerraran muchas secciones, y la sección cultural, que era pues, donde yo trabajé muchos años, se llamara ahora Vida, y de las 20 páginas fueran 5 para empezar. Se eliminaron secciones especiales, los ensayos que tú leías, yo alcancé a escribir sobre Edgar Allan Poe, imagínense, porque me bebí la vida de él. Ya no fueron, o sea, y entendimos también que es el futuro, la reducción, el Twitter, todo esto que se ha venido redinamizando de una manera impresionante que a veces no captamos. ¿Qué otras secciones cerraron? Turismo, pues fueron como y luego Buena Mesa, gastronomía, todos los suplementos culturales, teníamos encuentro con el arte, ensayo, que eran secciones donde había reflexiones de artes plásticas, donde se incluían entrevistas. Yo alcancé obviamente a hacer entrevistas con personajes que ahorita de veras me siento honrado, por eso yo les recomiendo a ustedes, si van a poder entrevistar a un artista ahorita actual que ha venido a Visuales, que han venido, por ejemplo, María Teresa Margolles, ¿la conocen? No, bueno, yo la conocí en la Bienal Monterrey, estuve con ella, o sea, son personajes que van a destacar en el mundo contemporáneo, ¿no? Aquí pues conocimos a muchos en Visuales, yo entrevisté a gente que vino a dar cursos y talleres,
hazlo, o sea, toma la cámara, toma la grabadora, a ver qué hago, prepárate el cuestionario, investiga, son momentos que tienes que hacer. Bueno, yo lo veo en perspectiva. Yo entrevisté a Juan Soriano, el autor de La Paloma de Marco. Bueno, les puedo decir ahí una lista, Rufino Tamayo, pero en ese tiempo estaba uno de la edad de ustedes, no tenía ni no veía, ¿no? A Elena Garro, a Octavio Paz, a Carlos Fuentes, a qué artistas. Bueno, conocí a Leonora Carrington, terrible, no me quiso dar entrevista. Entonces yo le dije, ¿por qué no? Entonces me permitió una entrevista. Ahora, obviamente, cuando te acercas a un artista, conoces su vida, conoces todo de los andamiajes, claro, porque son personalidades excelsas, ¿no? Elena Garro, bueno, además de toda la playa de dramaturgos, Emilio Carballido, Víctor Hugo. En el ámbito que a mí me gustó, show, teatro, filósofos, pero estoy hablando de filósofos, no de motivadores, con todo respeto, de los que ahora abundan, los cars de vida, ¿no? Que ahora hay. La Leonora no me quiso dar, y la vi 4 veces en mi vida. Bueno, pero ¿en qué sentido cambió la manera de hacer periodismo? Se redujeron los espacios culturales, y esto vino a una crisis generalizada en los medios de comunicación, el cierre de espacios culturales. Yo tengo una investigación que no he publicado de 80s y 90s de galerías, teatros. Lo que pasa es que desconocemos lo que hemos hablado del pasado que tiene Monterrey. Monterrey tuvo galerías, tuvo espacios independientes, cafés, los que hay ahora, estos cafecitos donde alguien lee un poema, hace un performance, hace una obra. O sea, registren eso, chécalo, porque de pronto pasa el tiempo y crees que no pasó nada. Yo porque hice una investigación de espacios en el barrio antiguo, antes de que se llamara barrio antiguo, ¿no? Entregué la investigación y conocí a muchos productores. Mucho de la gente que está trabajando ahora tiene antecedentes así, ¿no? En el teatro, en la plástica, pero han sido crisis que de pronto provocan que esos espacios se cierren por cuestiones económicas. No sé si a ustedes les toque eso, les va a tocar, porque ya se vale soñar y de pronto te vas a cansar, como ha ocurrido, ¿no? En todos lados. Y Monterrey tiene una historia ahí. Bueno, se han publicado libros, hay libros donde hemos participado. Granados tiene uno que se hizo, bueno, en el Museo Monterrey, donde trabajé también. Es que he sido privilegiado, yo he sido privilegiado, porque he estado en lugares que me han gustado y he conocido a personalidades inmensas. Por ejemplo, trabajamos ahí en el periódico y conocimos a muchos personajes que ahora son como tótem de la cultura nacional, pero en ese tiempo no lo perfilaba. O sea, uno no ibas a las galerías que había en Monterrey en los 80. ¿Qué les puedo decir? Mencióname nombres de artistas. Sí. Seguro te tocó ver toda la gente que vino a Monterrey, o sea, importante. De veras, los Castro Leñero, Toledo, abstractos, conceptuales, Felgueres, toda esta gente que en ese tiempo, pues Cuevas lo entrevisté varias veces. De hecho me invitaron lo entrevisté para televisión también. Es un personaje impresionante que lamentablemente yo siempre destaco que somos malinchistas y no le decimos a los nuestros de entrada genios. Perdón, siempre peleo eso. A Cuevas lo entrevisté varias veces. Claro que él se creó un personaje. Todo artista se creó un personaje alterno, por supuesto. Es parte de la simbiosis que tiene el artista. Cuando un amigo que en televisión hicimos la entrevista, grabamos la entrevista, bueno, la hicimos en vivo, 2 horas. Decía, es que era un hombre soberbio para su tiempo. Le dije, ¿y los selfies que te tomas ahorita? ¿Qué es? El señor se adelantó. Por favor, le dijo, él lo hizo en los 60.
y él cuestionó a los muralistas, que fue un atrevimiento juvenil al hacer un ensayo que se llama La cortina del nopal. Él abrió, después de la dictadura de los muralistas de Rivera, sí, él abrió en el 6-7, de hecho hizo un mural efímero con toda la línea conceptual, O sea, son cosas que a veces se nos olvidan por la influencia de todo el movimiento en Estados Unidos. Y él marcó una brecha también con Felgueres, con Ilia Carrillo, con muchos abstractos, ¿no? Y marcó una pauta. No sé si conozcan la obra de Cuevas. Él inició porque de chico se iba a los manicomios. O sea, le gustaban esos otros que estaban relegados por la sociedad, comillas, ¿no? Los locos, las prostitutas. Entonces sus dibujos son de esta playa de personajes con los que algunos de nosotros nos identificamos, porque a veces sabemos que estamos allá también. ¿Sí me explico? Por la manera de pensar, porque nuestras ideas no caben en la convención, ¿no? Y él, esta galería de personajes él la va a trabajar durante toda su vida. Y yo me decía, pero ¿y qué importancia tiene que él haya hecho los monstruos, no? ¿Qué hizo? Lo que estamos viviendo. ¿Sí me explico? O sea, este mundo, tenemos a un presidente monstruo en el imperio, para mí. Claro. Sí. Y bueno, fue Cuevas. ¿Mande? Para todo es un monstruo, presidente. Entonces algo está pasando, ¿no? Alguien me dijo, bueno, James Rhodes, que es un músico británico, concertista, que hoy presenta su libro, hoy da un concierto en el Aula Magna a las 8 de la noche. Ay, qué padre. Él tiene un bestseller que se llama Instrumental y otro libro que se llama Toca el piano. Y dirán, ¿y qué tienes que hacer tú con...? Bueno, no importa, porque me gusta la sinestesia, ¿no? La vinculación de los colores y los tonos musicales. Él escribe un libro donde tú puedes aprender a tocar el preludio de Bach en 6 semanas, con un teclado, etcétera, etcétera, ¿no? Para mí esa visión es estar aprendiendo continuamente, ¿sí me explico? O sea, bueno, entrevistamos a rockeros, bueno, ¿qué te pasa? Fuimos a ver a Cyndi Lauper, a cubrir a Twisted Sister. También hay una época rockera, por supuesto, ¿no? Eso no lo puedes dejar de lado, jamás, ¿no? Y toda la vida de estos rockeros, ¿no? Que son los grandes románticos del siglo XX y XXI, que en cierta forma están vinculados a la expresión, obviamente, artística. Y bueno, trabajamos en el periódico varios años y viene el declive al reducir los espacios y yo me voy a la sección local, donde me voy a dar cuenta que el teatro tal vez verdadero está en la política. Cubro a los partidos, PAN, PRI, etcétera, entrevisto a diputados, al gobernador, al actual gobernador. Sí, al actual gobernador lo conocí cuando era dirigente del PRI. Era joven y bueno, pero tenía esta personalidad que tiene ahora, ¿no? Ya la traía. Sí, es una personalidad estable. Sí. Sí. Y él crea su personaje y le ha funcionado. Y viene de una línea dura del PRI, ya lo saben, ¿no? Y por más de 30 años, si fuiste PRI, no puedes dejar de serlo. Y entonces aprendes en la cuestión de la política y ves otro tipo de teatro, ¿no? Cubrimos a Mauricio Fernández, el gran coleccionista de arte, cuya madre fue una de las grandes promotoras artísticas, cuyo cuñado, Guillermo Sepúlveda, tiene una de las galerías más antiguas de Monterrey, que se llama Arte Actual Mexicano, que se llamó Miró, que estuvo ahí cerca del Ambassador. Bueno, alcaldes, diputados, y después ya me salgo del periódico porque hay un momento que dices, bueno, son ciclos, y me habla el Museo de Monterrey. No lo conocieron tampoco, no, pues no. Este Museo de Monterrey fue el primer museo de arte aquí, que se fundó en el 77 y se va a cerrar en el 2000. Y a mí me tocaron los 3 últimos años.
y trabajé en el área de prensa. ¿Qué me tocaba? Me tocaba investigar toda la vida de los artistas que venían, los coleccionistas, hacer las ruedas de prensa, promover todo esto. Hasta que fui también a otro aspecto que se cierra, ¿no? Y esta línea viene hasta la fecha. Se han ido cerrando espacios culturales. ¿Cuánto tiempo estuviste en Marco? No, en el Museo de Monterrey, 3 años. Y bueno, en Marco estuvimos en la creación, ahí sí participamos en el suplemento, con esa, no sé si conozcan a Basquiat, no. Bueno, es la portada del primer catálogo de la colección. Basquiat es fabuloso. ¿Vieron la película de Schnabel? Tienen que verla. Bueno, hay una... Uno ya empezaba a hablar empiezas a hablar de esta gente como si los conocieras, ¿no? Porque tienes que tratar de entenderlos, ¿no? Para tu propio conocimiento. Acá en el Museo de Monterrey tuvimos experiencias también muy, muy importantes, porque tuvimos la primera exposición de arte virtual, Realidad Plural, en el 97, la primera que se ha hecho hasta la fecha, carísima, donde evidentemente se exhibieron varias obras, y el único mexicano, que me imagino lo conocen, Rafael Lozano Hemer. ¿No saben quién es? Bueno, tú sí. ¿Lo conocen? Bueno, es un artista que trabaja computadoras, programación de computadoras con expresiones artísticas. Y él lo que hizo fue un programa de Andrea Palladio, que es un edificio italiano clásico, y trabajó unos cursores para que yo navegara. Lo que ahora es común a través del casco, sí saben, ¿verdad? El casco virtual y la inmersión que hay, y hay programas ya, hasta los niños, en ese tiempo se estrenaron. De hecho, una artista canadiense que fue pintora y a su vez programadora de computadora, trajo un casco donde te lo ponías y viajabas, ¿no? Lo que ahora ya es posible y algo comercial. Muchos de estos artistas eran australianos, austriacos. El único mexicano fue Lozano Hemer. Entonces yo lo entrevisté esa vez, entonces me dijo, lo que viene es algo completamente distinto, o sea, eso es lo que viene, esta vinculación de lo informático y las expresiones, ¿no? Y yo le hablaba, esto es un nuevo renacimiento, y dice, es más que eso, lo que estábamos hablando, esto va a modificar completamente el sentido de creación hasta donde lo habíamos señalado, ¿no? Y convivimos con estos artistas, hicimos 6 ruedas de prensa, ya sabrán hasta el seguro de ellos. Entonces tú veías la imagen, tocabas con el dedo y se formaban paisajes virtuales, que era un programa ya establecido ahí. Estoy hablando del 97. Otro fabuloso era el del bosque virtual, donde había diferentes plantas vivas, cuyas raíces estaban conectadas a cursores, a una computadora también, madre, y tú tocabas, entonces creabas la computadora, lo que ahorita puedes hacer a través de los programas, ¿sí? Ya hay, ¿verdad? Todavía no. O sea que te puedes conectar con el sensor y creas una escenografía virtual. Bueno, en Alemania ya hay museos virtuales, en Japón, en Corea del Sur. Lo que pasa es que es muy caro. Había otra que me fascinó, es que tú era un cilindro también. De hecho, la obra era este espacio y algo más, donde la estructura del cilindro, tú te subías como a una nave, y lo que había eran proyecciones. Entonces, cada vez que tú cursabas esto o oprimías, entrabas a navegar por diferentes paisajes que a su vez eran fotografías fijas, ¿no? Que manejaban un tema. Una playa en Irlanda, un cementerio en China, una mina en Perú, Michoacán. Entonces era un recorrido virtual mundial. Entonces te movías, evidentemente, y cada vez entrabas, era una inmersión, lo que ahora es común a través de, Windows ya quedó fuera, lo que se hacía, ¿no? Otra también era otra pieza artística, también muy grande, del australiano,
¿Se acuerdan de los juegos de muñecas, de vestidos, de cabezas? ¿Sí? Ok. Lo que hizo fue hacer un sistema virtual de personajes. El villano, la abuela. Entonces tú te conectabas también y podías hacer una obra de teatro con estos personajes. Ponerles el diálogo, hacer tu película o tu obra de teatro. Estoy hablando de hace estos años, ¿no? Etcétera. Eran cerca de 9 piezas, ¿no? Entonces tuvimos esta exposición, tuvimos la de Yoko Ono, Entrance Exit, impresionante. Yoko no pudo venir, pero un amigo, Pepe, sí logró hacer la entrevista. Y bueno, piezas impresionantes, la colección Patches, donde conocimos las piezas de Warhol, una de las piezas de Warhol que alteró para poner el Mickey Mouse, que es algo que ya es muy del pop, ¿no? Pero venía en la colección Patches que está en Los Ángeles. Patches es el creador de Alf, no sé si se acuerdan de este. Bueno, la historia es así. Él es un neoyorquino que quiere ser artista de Hollywood, viaja hasta acá, no lo contrata nadie le importa lo que hace, habla con un amigo, vamos a hacer una especie de, ¿cómo le llaman ahora esto de stand comedy, todas estas cosas? Y no, hasta que se le ocurre hacer a Alf y se convierte en millonario. Pero se casa, tiene su hijo de 12 años, que de pronto dice, yo llevaba una vida aburrida, ganaba dinero, eso sí, y va con el hijo y le dice, ¿sabes qué? Tienes que llevarme al museo porque tengo que hacer un trabajo de tal artista. ¿De quién? De Warhol y otro de Baldessari, cosas así. Que de hecho él, cuando el hijo le dice, es que tengo que ver esto y esto, ¿y cuánto cuestan esas obras? Imagínate, o sea, es Warhol, a ver, dígame un artista, Fluxus, todos estos grupos sesenteros, setenteros, hasta la actualidad. Dijo, ok, compramos las piezas para que las tengas en la casa. Sí. ¿Por qué no? Y así es en serio. Díganme un nombre, no sé, ya saben. De hecho, esas piezas formaron parte de la colección que se exhibió con una curadora muy simpática que se acordaba mucho de Burroughs, cuando Burroughs le dejó el cigarro de, como recuerdo, en Los Ángeles. Le compra al Warhol, compra a Fluxus, el grupo Fluxus, compra a Yoko, a Machines estos, y empezó a comprar. Tuvo que, como Warhol, en la vida real, si saben, Warhol tenía tanto dinero que no sabía qué hacer con él, entonces compraba esto, o lo mismo, una escultura romana del siglo tal. Y Warhol tiene un edificio, además de la Factory, que hay que saberse también todo eso, ¿no? Un edificio de 10 pisos donde tiene su colección, en el caso de Warhol. En el caso de Patchett tiene un edificio de 8 en Los Ángeles, porque tenía que llevar todas estas piezas que estaba acumulando. ¿Me explico? Y hablando de estas piezas, estoy hablando desde una pieza de este tamaño, como ustedes saben, performativa, o estructuras gigantescas, ¿no? De estos artistas setenteros, ¿no? Por ejemplo. Entonces, este hombre vino acá a Monterrey, un tipo relajado, sonriente, lo que menos te puedes imaginar, ¿no? Y dimos recorridos. El asunto es que yo trabajaba también dando los recorridos de la exposición. O sea, te aprendías todo y dabas el recorrido por la expo de Yoko Ono. Por ejemplo, Yoko tiene piezas de un ataúd y un árbol en la cabeza, la de los espejos, que esa le provocó, que fue creada a partir de ciertas experiencias en los 60s, etc. Me estoy acordando que conocí al amigo de Bob Gruen, el fotógrafo de Yoko y de Lennon, vino a exponer en el Colegio Civil. Es que esto de veras, ¿cómo no me va a gustar si conozco a personajes que han marcado la historia del arte contemporáneo? No me puedo quejar. Y luego me dice mi jefe, llévate a este hombre a ver los museos de Monterrey, y me dice él, I'm coming to New York, yo vengo de Nueva York.
pero lo llevé a Woodstock, ¿A dónde? a este lugar, ¿cómo se llama aquí en la carretera? Woodstock. Ah, Entonces vio las esculturas de los Beatles. Él fue a mí, Bob Gruen es un fotógrafo, el que tomó la fotografía de Lennon, donde dice Love New York, la camiseta, ¿se acuerdan? Bueno, es el autor, pero claro que conoció a Led Zeppelin. O sea, imagínense todos los rockeros con los que, de hecho, la colección de fotos vino acá al colegio hace 6 años, fue la locura, tuvimos que hacer, darle 10 minutos a cada visitante, que era no, es muy poco, entonces hay gente que regresaba, claro, por los chicos, ¿no? Era la locura. Cuando el dueño de Woodstock se entera que yo andaba con este hombre ahí, me habla, me dice, dile que se lleve lo que quiera a la hora que quiera, vamos, llévalo por todos los sanitarios, etcétera. Y él muy propio, Gruen. Nos regresamos y en la noche se llevaron esculturas de los Beatles, de Lennon, y el dueño de Woodstock le regaló esculturas de Lennon, evidentemente. Nomás les iba a comentar en la rueda de prensa, porque hay que ser prudente también, es que de pronto uno tiene esa sistemática idea que puedes señalar vidas y destinos, ¿no? Es como, yo tenía enfrente a Elena Garro, que tenía cáncer, tenía 2 tanques de oxígeno y la señora estaba fumando como chacuaca y yo sosteniéndole el cenicero. Yo le podía decir, oiga, le hace daño. Sí, ¿no? ¿Por qué le voy a decir? Su vida, ¿no? Por ejemplo, en el caso de acá de Gruen, uno de los reporteros le preguntó la famosa leyenda de que Yoko Ono había separado a los Beatles. Entonces el señor se quedó muy serio y le dijo que, nunca se me olvida, le dijo, tú me estás pidiendo que hable mal de mis amigos. Entonces que todos los reporteros, estás volteando al tipo y dice, ¿qué te pasa? No, era un momento muy terrible. O sea, tú estás hablando de Yoko es mi amiga, yo la veo cada 3 días, me tomo el té con ella, y hablas de Lennon, fue mi amigo de juventud. No puedo hacer eso, y no puedo hacer eso. Imagínense lo que sepa el señor, que claro que dijo, claro que me han ofrecido que pueda escribir de secreto de quién les gusta, de, ¿cómo se llama? De clases, bueno, cantantes, de ochenteros, el papá de Liv Tyler, por ejemplo, dijo, claro que me han ofrecido dinero para escribir, no lo haré, son mis amigos. De David Bowie, que se acaba de morir, que hizo a Warhol, deberían de ver esa película, de la de Basquiat. Cuando van a la discoteca, Basquiat conoce a Warhol, que es interpretado por Bowie. Lo que pasa es que hay que investigar que Warhol le dio la entrada a Nueva York a Bowie cuando iba llegando de Gran Bretaña. Era un chico que traía el cabello hasta acá, de mezclilla, no sabía dónde ir a comer, y Warhol le dijo, en la Factory, ¿no? Por ejemplo, son detalles que a veces uno ahí checa y acomoda. Por ejemplo, Bowie, etcétera, etcétera. Y otra pregunta que le hizo el reportero a este hombre es si él había vivido a tope los 60. Y le dice, estoy vivo. ¿Cuál es la pregunta? Y ya. Pues son experiencias que notas que hay que saber exactamente cuando entrevistas a estos personajes. Yo me estoy acordando cuando se abrió Marco, yo andaba en Carriola y llegamos a entrevistar a la señora Olga Tamayo. Él se había casado primero con María Izquierdo, seguramente saben quién es una pintora mexicana que es muy, muy interesante, pero opacada por nuestra querida Frida. Convivimos con la maestra Raquel Tibol, una crítica de arte estupenda, que era secretaria de Frida y de Diego en Buenos Aires, y se viene a México cuando tenía 25 años. Por ejemplo, con Tere del Conde, o sea, con críticos, con conferencistas, y por algo estaba ahí.
Por eso Rufino, dicen, llegó donde llegó, porque yo me informo para entrevistarla, porque como saben ustedes, los muralistas le cerraron la puerta a las mujeres, no sé si sabían. Hubo varias mujeres que querían hacer murales, y no sé si Orozco y Siqueiros les dijo, ustedes no pueden hacer, las mujeres no hacen murales. Pregúntense si Frida tiene un mural. Eso, ese detalle. Pero además, a Rufino le cerraron la puerta. Por eso para Cuevas fue un aliado, porque lo entendía y no entendía por qué Rufino, siendo genial, bueno, Cuevas decía que era un hombre reservado, oaxaqueño de origen, que llegó de Oaxaca y vino a trabajar en un mercado acá, como nuestro querido Aristeo Jiménez, que es un potosino por el que nadie daba un peso como fotógrafo, y ha expuesto en París y en varias ciudades europeas, y me siento orgulloso de ser su amigo, ¿no? Acá Olga Tamayo, la señora, nos acercamos y la señora pide seguridad, la señora pequeñísima sentada acá nos pide que nos saquen a los reporteros. Entonces varios reporteros pues dicen, oye, vas a portar a una viejita loca, ¿no? Y digo, es Olga Tamayo, me valió, es Olga Tamayo. Yo para esto yo había conocido a Rufino en Arte AC, que fue una galería que estuvo en el obispado con la señora, la hermana de don Eugenio Garza Sada, promotora cultural desde los 50, que gracias a ella se tuvo uno de los primeros talleres de escultura en el TEC. Trajeron a Jorge González Camarena para hacer ese mural del TEC, por ejemplo. Ahora, hay otra historia de la Escuela de Artes acá en el Colegio Civil, donde estamos nosotros, del que me siento muy orgulloso. Las primeras exposiciones con muralistas en Monterrey se hicieron en los 40 en el lobby del Aula Magna, para que sepan. Por ejemplo, Diego Rivera vino al Aula Magna en el 55. Claro, se imaginarán que algunos pintores ya estaban trabajando ciertas cuestiones abstractas y para Diego fue algo muy molesto. Por ejemplo, ¿no? Octavio Paz a los 25 años de una charla aquí en el Colegio Civil, en las primeras actividades de la escuela de verano de la universidad. Muy bien, acá Olga Tamayo se resistía. En una segunda ocasión vamos a rogarle que nos diera la entrevista y nos vuelve a pedir seguridad. Corran estos niños. Yo me quedo así, le pregunto, no había nadie más. Se acerca el gobernador de ese momento, don Eugenio Garza Lagüera, que años después voy a conocer porque estábamos en el Museo de Monterrey. Conocí a doña Bogonda, etcétera, etcétera. No, yo sé dónde estoy, ellos eran los dueños, ¿verdad? Promotores, como don Alejandro, de ese Museo de Monterrey, que vimos cerrar. Pues ya estoy con la señora Olga. Me dice, ¿qué quieres? Pues quiero hablar con usted. No te voy a dar entrevista. Por favor, y antes de que ella pidiera a los guardias, preparen eso, les va a tocar hablar con alguien así. Bueno, y yo inmediatamente le dije, bueno, uno, usted no quiere que la gente sepa lo que sufrieron ustedes cuando los corrieron de México, se fueron a Nueva York. Usted se llevaba los cuadros de Rufino Tamayo a vender las galerías de Nueva York y regresaba con ellos a su estudio porque no los había vendido. Y la señora voltea así, ¿cómo sabes eso? Yo lo investigué. Pues si quiere, y yo ya en el rollo teatral le digo, si ustedes ya me voy, que nadie se entere lo que Rufino sufrió por los muralistas. ¿O no? ¿Dónde leíste eso? ¿Quién te dijo? Yo lo leí. Aparte, ya, cállate. 10 minutos. Entonces me dio 10 minutos donde hablamos de eso, de la importancia de Tamayo, pero una señora dura, como se debe de ser en el medio. Me dijo esto, ellos vivieron 30 años en Nueva York, porque los muralistas expulsaron a Tamayo, y gracias a estar allá, Tamayo está en los cuernos de la luna. Nos chequen las subastas y todo esto. También otra anécdota, ya entrados en gastos, que me dice, porque le dije, bueno, qué interesante. Yo le dije, bueno, ¿por qué no escribe una historia de amor? Me dice, eres demasiado cursi.
Yo no voy a escribir una historia de amor. Lo que pasa es que hay un pasado también ahí que uno se puede enterar si quieres, ¿no? Tamayo había sido novio de María Izquierdo y esta señora llegó y le dijo, etcétera. Son esas lindezas que uno a veces conoce y las dejas en el capítulo de la vida. Y bueno, para terminar, como dijo que salió a los 20 a esa editorial a trabajar, ¿no? Como actualmente, como ¿qué recomienda con eso de que dijo que hay cambios? ¿Sí sabría decirle a alguien cómo empezar en este mundo, ¿no? ¿O alguna recomendación, algo? Tener mucha pasión por lo que haces, tener pasión y adaptarte a los tiempos y disfrutar y obviamente amar profundamente lo que haces. Yo trabajé en el Museo de Monterrey, en el Centro de las Artes, en Prensa con Arte, ahorita trabajo en el Colegio Civil y amo lo que hago, aunque haya avatares y tormentas que te van a hacer dudar de eso. Ahorita tengo un programa de televisión, Crónicas Marcianas, he tenido programas de televisión y radio que no pensé hacerlos, porque les van a llegar oportunidades así, ¿sí? Como les digo a los chicos de escénicas, de pronto llega alguien y dice, necesito a alguien para un programa de arte, ¿conoces a alguien? Y tú, no, a ver, ¿quién? ¿Sí me explico? No te lo preguntes y yo puedo hacerlo. Muy bien, te espero en media hora. El asunto es que tienes que trabajar un guión, tienes que prepararte y tienes que saber si la cámara te quiere. Ese es otro asunto, etcétera. Amar apasionadamente en lo que crees y disfrutar de lo que haces. Yo creo que es fundamental y pasártela muy bien en eso. Claro, ser muy profesional siempre. Y bueno, vas a conocer, bueno, a mí me puedo destacar más a mucha gente que hemos conocido en el camino. Gracias. ¿Alguien tiene preguntas? ¿Comentarios, observaciones? O cualquier pregunta. Bueno, también aparte escribo, está aquello otro. No hay que dejar eso. Tuve un máster de foto, hice el máster aquí. Y siempre les digo, si te gusta la foto, si te gusta el video, hazlo. Trabájalo. Y bebe toda la información de eso. O sea, que te aprendas la vida de todos ellos. Bueno, para mí es fundamental. Yo tengo una duda. Todo lo que usted nos cuenta de la vida de los artistas no es algo muy fácil que se encuentre en internet. ¿O dónde podríamos encontrar así información? Aparte, bueno, es que usted la obtuvo por experiencia y no sé si se puede encontrar algo así en libros. Sí, mira, hicimos una selección en vida universitaria y publicamos entrevistas con dramaturgos, con escritores, con pintores. Además, tenemos entrevistas que hice para televisión, ¿sí? Con la maestra Saskia Juárez de aquí, que es otra colección que hicimos con fundadores de la Escuela de Arte. ¿La conocen, verdad? No. Saskia. La maestra Saskia Juárez. Hay un mural ahí pegando a la facultad. Sí. Exacto. Vive aquí al lado, fue promotora cultural. Hay que acercarse a esa gente que sabe bastante. Eso puedes encontrarlo aquí en el canal 53, ¿sí? Entrevistamos a Felipe Ehrenberg, que hace 10 años estuvo en el Colegio Civil y vino a dar un taller aquí a Visuales. Felipe Ehrenberg, que se acaba de morir, que es un tipazazo, de veras, un orgullo de un artista conceptual de nivel internacional, padre de Matías Ehrenberg, un productor de cine mexicano. Te digo especial porque estábamos así platicando, no traía ni nada de yo soy esto y todo, y el señor tiene una trayectoria impresionante, con su formación en Inglaterra, en Estados Unidos, etcétera. ¿Cómo se llaman esos programas? ¿Quién es? Con Rubén González Garza, que tiene 89 años y es decano del Teatro en Monterrey. ¿Se pueden preguntar ahí? Aquí se pueden preguntar. ¿Se pueden consultar? Se pueden consultar. ¿No están en red? Sí,
La de Saskia sí la subí. Estamos subiendo lo del programa de Crónicas Marcianas a YouTube. Sí, Sí, ya, ¿verdad? Sí. Sí, yo dije, por favor, si tenemos eso. claro. Y con Gerardo Cantú. Miren, es importante saber cómo lucharon ellos para tener esto. Siempre se dice así. Me decía la maestra Esther González, que tiene 8, y me dice, ¿sabes cuántos años tengo? 83. ¿Sabes lo que hacíamos para comer cuando pintábamos? Nos íbamos a la Alameda. Eran chavos como ustedes. Si iban a la Alameda a ver a quién pinto, a quién dibujo. Ellos fueron los padres fundadores de esta facultad. Guillermo Ceniceros, que tiene un museo en Durango. A ellos tengo entrevista con Esther, entrevista con el maestro Guillermo, etcétera, con pintores de diferentes generaciones, entre otros, además de gente de teatro, además de escritores. También te das además de antologadores de la generación Beat de Estados Unidos, o conocer a premios Nobel y ver que un premio Nobel a veces es más sencillo que cualquier conductor de televisión, de videos. De verdad, Leclésio, un personaje impresionante. Leclésio tiene su nombre de mundo, etcétera, que conoce la vida. Incluye a Arthur Rimbaud, el poeta maldito, en una de sus historias. Claro, tienes que haber leído a Rimbaud y saber quién es, pero es la niña de los malditos, de seguro les tiene que gustar. No. Edgar Allan Poe, sin Baudelaire no estaríamos aquí nosotros. Charles Baudelaire es máster. Te recomiendo Folly Baudelaire, que es un libro de un estudioso, Roberto Calazzo, que es un erudito italiano, que te habla de toda la preeminencia del arte del siglo XIX y todas las líneas que van a desembocar en las vanguardias hasta acá. Y todos ellos son la línea que va a marcar a los poetas malditos, que siguen con pues toda la playa de que sigue hasta los rockeros, hasta Morrison y todos ellos, ¿no? Etcétera, y que se ramifica en directores de cine, de teatro. ¿Por qué se le llaman malditos? Porque cuestionaban las convenciones, porque abren líneas y vanguardias, simbolismo, surrealismo, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, supongo que ustedes, yo creo, ¿no? Si a los 19 no leíste esto, bueno, todavía hay tiempo, ¿no? Para dejar un poco a Disney en paz, ¿no? Ay, perdón, no. Disney está súper bien, ganando millones. Está congelado. Sí, ¿verdad? Que lo resucite. No, y a la compañía, ya, sí, Imperio. Sí, claro. Ya basta, está muy bien y tiene millones. Lo que si nosotros vemos una película más, pues no creo. Pero las salas están inundadas de eso. Sí. Las narrativas y todo. El asunto es ese. Yo creo que es importante ver ese lado B, ver ese tipo de propuesta que va en contra de la convención, Sí, de la convención y el canon. Ellos lo hicieron. Poe, que es el padre de la novela policíaca moderna. Es más, las series de televisión policíaca no existirían sin los cuentos de Poe, por ejemplo. Los formatos, etcétera, etcétera. Muy bien. Muchas gracias. Gracias.